Hola amigo, quiero contarte acerca del automóvil Renault Mégane. Renault, Francia, DCI, son palabras clave que, combinadas en una sola, constituyen una fuente de hechos y mitos aterradores sobre los autos compactos usados del período 2002 a 2008. Renault creó la segunda generación del Mégane teniendo en mente la fuerte competencia de Alemania y Japón. Un compacto moderno por poco dinero asusta a mucha gente, pero ¿merece la pena tener miedo? El coche debutó en 2002 y fue una buena época. En el mercado, los rivales europeos todavía tenían diseños bastante antiguos, como el Focus i, el Golf IV y el Astra 2. El Renault Mégane 2 fue un coche de nueva generación que conquistó rápidamente el mercado de los coches compactos. Era sencillamente fresco y, junto con el Peugeot 307 que había debutado un año antes, le arrebató clientes a la competencia. Además, el Mégane 2 fue el primer coche compacto con un resultado de 5 estrellas en Euro NCAP, y en aquella época eso se tomaba muy en serio. Además, el cliente disponía de un buen equipamiento de serie, y en las versiones más ricas prácticamente de todo. La ventaja a ojos de los clientes de aquella época era la ahora clásica tarjeta que sustituía a la llave. El interior, al igual que la carrocería, es bastante original, y a día de hoy basta decir Mégane con esa ventana trasera rara, para que todos entiendan a qué me refiero. No a todo el mundo le gusta la parte trasera del Mégane 2, pero en general el coche es bonito y no hay quejas sobre la practicidad de la carrocería. Estructuralmente, el Renault Mégane 2 no se diferencia de sus competidores. Una gran ventaja en términos de funcionamiento es la sencilla suspensión. La suspensión delantera cuenta con puntales McPherson con brazos transversales triangulares, mientras que la trasera es una barra de torsión clásica con resortes separados y amortiguadores montados en un ángulo grande. Motores. Los clientes tenían a su disposición una amplia gama de motores, desde pequeños motores de gasolina y diésel hasta potentes motores turboalimentados. Los más pequeños fueron el gasolina 1,4 16V, 82 y 98 CV, un motor de gran éxito y duradero, y el héroe del vídeo 1,5 DCI con potencias de 82 a 106 CV. Las unidades más grandes, 1,6 16V y 2,0 16V, tienen una potencia de 113 y 135 CV, respectivamente. El motor de gasolina más potente del Mégane estándar era el 2,0 turbo con 165 CV, mientras que los diésel más grandes y potentes incluían el 1,9 DCI y el raro 2,0 DCI con potencias que iban desde 90 a 150 CV. ¿Qué está roto? Principalmente motor 1,5 DCI. Esto es lo que más disuade, pero al mismo tiempo tienta por su precio y costes de operación. El diseño de esta unidad es teóricamente muy acertado, aunque está basado en el antiguo motor diésel 1,5, que ahora incorpora inyección Common Rail. El motor debutó en el mercado con inyección Delphi de primera generación, pero poco después del debut del Mégane 2 apareció la segunda generación. El equipo inicial de Delphi no era muy duradero, pero su reparación era bastante barata. Hacia el final de la producción, primero en las versiones más potentes, y después también en las más débiles, apareció la inyección Siemens, que proporcionaba mejores parámetros y era duradera, pero la reparación de los inyectores resultó prácticamente imposible. El motor ha sufrido numerosas modernizaciones para adaptarlo a unos estándares de emisiones de escape cada vez más estrictos, pero al mismo tiempo existen grandes diferencias entre años. Después de 2005, renovación, los filtros de partículas y los turbocompresores de geometría variable eran casi estándar, pero esta no es la regla. Las versiones menos potentes también estaban equipadas a veces con volantes de inercia bimasa, pero durante mucho tiempo tenían turbocompresores de geometría fija, que eran de serie en las versiones de más de 100 CV. Los motores más potentes también tenían aceite rociado en las coronas de los pistones. Es difícil ofrecer una configuración clara del equipamiento más importante de los motores 1,5 DCI, sobre todo porque muchos coches en el mercado secundario europeo eran importados y las configuraciones diferían según el país de origen. En general, se puede suponer que los sistemas de inyección Siemens, los volantes de inercia bimasa, los filtros de partículas diésel y los turbocompresores de geometría variable, cuyo mantenimiento es más costoso, se aplican más bien a los motores más potentes, y especialmente a los fabricados después de 2005. Menciono todo esto por una razón. En casi todos los aspectos el 1,5 DCI tuvo problemas.
Los inyectores Siemens son duraderos pero costosos de reparar, aunque en la práctica son irreparables. Delphi ofrecía inyectores de solenoide, relativamente baratos como nuevos y fáciles de remanufacturar, pero muy susceptibles al desgaste. Con combustible de mala calidad no siempre duraban 100.000 kilómetros. Cualquiera de ellos era capaz de provocar daños al motor. Cuando empezaron a verter demasiado combustible podrían quemar las coronas de los pistones. El reemplazo regular del filtro de combustible, con una frecuencia mucho mayor a la recomendada por el fabricante, ayuda a proteger los inyectores. El fabricante ha previsto un periodo de sustitución cada 60.000 kilómetros. Otro problema es la correa de distribución, pero solo si alguien amplió su kilometraje máximo. Lo mejor es acortar el intervalo de reemplazo a 100.000 kilómetros. Los turbocompresores de geometría fija funcionan muy bien, pero los de geometría variable no son ideales para el uso urbano. Además, el sensor de presión de refuerzo y la válvula EGR son partes propensas a fallas de los sistemas de admisión y escape. En concreto, se trata de su contaminación. La limpieza regular de los depósitos de carbón soluciona la mayoría de los problemas. La electrónica que controla la unidad de accionamiento también es sensible y, lamentablemente, poco resistente a la corrosión. Sin embargo, los fallos mencionados anteriormente no son nada comparados con el agarrotamiento de los cojinetes del cigüeñal. Desafortunadamente, esto es por lo que la unidad 1,5 DCI es famosa principalmente. Algunas personas tuvieron tan mala suerte que, después de decenas de miles de kilómetros de uso intensivo, fue necesario reemplazar el motor. La mayoría de ellos tras superar los 150.000 km también encontró este problema. Sin embargo, hay quienes han ganado más de 200.000 y siguen funcionando sin ningún signo de desgaste en los cojinetes. ¿Cuál es la respuesta? Hay dos medidas preventivas: el funcionamiento adecuado y los cambios frecuentes de aceite. El uso de bajas revoluciones, que el silencioso y culto motor 1,5 DCI fomenta, destruye rápidamente los cojinetes. Cuando al conductor le gusta acelerar más, pero sin presionar con fuerza el pedal del acelerador, prolonga significativamente la vida útil del motor. Sin embargo, el mayor culpable de este fallo son los cambios de aceite muy poco frecuentes. El fabricante planeó hacerlo cada 30.000 km, lo cual es absurdo. La gente cambia el aceite cada 15.000 km disfrutó de una larga vida útil del motor. Lo mejor es acortar este periodo a los 10.000 habituales kilómetros. Cambiar el aceite con más frecuencia también protegerá el turbocompresor. ¿Qué hacer cuando los rodamientos están gripados? Cuando escuche golpes provenientes de la parte inferior del motor, puede que sea demasiado tarde. Desgraciadamente, la reforma no es muy rentable, a no ser que contemos con un taller amigo que haga muchas cosas a precio de coste. Normalmente se reemplaza todo el motor por uno usado y se vende el auto mientras aún está en funcionamiento, o, es mejor, vender el auto mientras el motor está en funcionamiento, porque sucede que el comprador lo conducirá durante una docena de miles de kilómetros más. Hasta aquí el motor. ¿Qué pasa con el resto? La suspensión se desgasta normalmente y, lo más importante, es fácil de reparar. Siempre que se sustituyan los amortiguadores delanteros, conviene instalar el conjunto completo junto con los cojinetes, que se desgastan más rápido que los propios amortiguadores. La carrocería es peor. Aunque está bien protegida contra la corrosión, garantía de 12 años, puede pudrirse muy rápidamente si se repara. Además, aparece óxido en las conexiones atornilladas y en el tubo de escape. Vale la pena recordar que los guardabarros delanteros están hechos de plástico. El Megane 2 sufre a veces fallos electrónicos y de equipamiento. Los problemas son causados por el sistema de aire acondicionado, donde fallan sensores, válvulas o estanqueidad del sistema. El aire acondicionado automático a veces funciona mal, lo que se indica mediante un error en el tablero de instrumentos. En este caso, la reparación requiere reprogramar el ordenador y sustituir el conector del compresor, pero Renault ha cubierto esto con una campaña de servicio. Este es el punto fuerte del Megane 2, siempre que compremos un coche con poco kilometraje o con motor de gasolina. El 1,5 DCI consume pequeñas cantidades de combustible. Si alguien afirma que un coche consume menos de 100 kilómetros, no hace falta inventarse cuentos de hadas. Estos resultados se pueden conseguir conduciendo con tranquilidad incluso en modelos como el moderno Renault Kangoo o el Dacia Docker. Aparte del motor, la suspensión es barata de reparar y el sistema eléctrico lo puede manejar cualquier electricista,
no necesariamente alguien que sepa algo sobre coches Renault. En la suspensión delantera se suelen sustituir los bujes, incluidos los trapecios, mientras que en la trasera se sustituyen únicamente los elementos que unen la viga a la carrocería. Lo mejor es hacer esto al reemplazar los amortiguadores y olvidarse del problema durante muchos años. Reemplazar las bombillas de los faros es bastante problemático, a veces tendrás que acudir a un electricista. Lamentablemente, al comprar un coche con motor 1,5 DCI hay que tener en cuenta la posibilidad de que en cualquier momento se produzca un fallo grave de la unidad. Este es el coste de adquirir un coche más barato que los compactos más populares en el mercado secundario. ¿Vale la pena? En realidad, no, siempre que estemos hablando de motores 1,5 DCI y 1,9 DCI. Son tan problemáticos y riesgosos que no se pueden recomendar en conciencia. Personalmente, desaconsejo incluso los modelos con bajo kilometraje. Es mejor buscar un coche de gasolina e instalar un sistema de gas. De esta manera, compraremos un coche barato, sin problemas y que nos recompensará con bajos costes de funcionamiento y comodidad de viaje. Gracias por escucharme, no olvides suscribirte al canal y calificar mi vídeo. Si conoce algún problema con este automóvil que no haya mencionado, asegúrese de publicarlo en los comentarios. Carme.proeste, catálogo de todas las marcas de coches, motores, transmisiones, qué se rompe y con qué kilometraje, qué paquetes pueden golpear duro tu bolsillo. Aprenderás esto y mucho más sobre los coches en